Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación, que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros, mirad, os lo he dicho antes. Vamos a orar. Padre, te pedimos que nos guíes en este tiempo, que nos ilumines para entender tu palabra, para guardarla en nuestro corazón y ponerla por práctica. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos. Muy bien, hermanos, para entender mejor, y porque hay algunas personas que nos acompañan por primera vez, estamos en el Evangelio según Marcos, estamos exponiendo consecutivamente la palabra de Dios, y estamos en el momento histórico antes del arresto y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, la última semana. Esto comprende la entrada triunfal a Jerusalén y una serie de intentos de los escribas, de los fariseos, por atrapar al Señor en alguna palabra para desacreditarle delante del pueblo y de las autoridades romanas para que le dieran muerte. En cada uno de estos intentos el Señor respondió con sabiduría y ninguno de ellos, de esos partidos entre los judíos, pudo contrarrestar la enseñanza del Señor. Y el Señor les denunció y anunció el juicio que vendría sobre estas personas por su rechazo, por su infidelidad. El reino les sería quitado y sería entregado a personas que dieran los frutos de este reino. Eso está en Mateo 21:43. La semana pasada iniciamos una nueva sección en el libro de Marcos. Esta sección es correspondiente al juicio de Dios sobre Israel y las advertencias para estar preparados para el fin. El día de hoy vamos a ver la continuación de esa exposición. Es un pasaje extenso y vamos a verlo así, de esa manera. Ya vimos esa primera parte, en los primeros 13 versículos. Y es necesario también que podamos entender el contexto inmediato. En el contexto, el Señor denunció la religiosidad, la injusticia de los escribas, de los fariseos, y admiró la ofrenda, la fe de una mujer viuda, pobre, tal vez víctima de esas personas. Recordemos que ellos saqueaban las casas de las viudas. Después de eso, según Mateo 23, del 33 al 39, vemos varias acusaciones y el juicio que vendría. Recordemos que Israel no estaba dando los frutos del reino, sino que ellos ostentaban una práctica religiosa superficial, egoísta. Ellos mataban a los profetas que les eran enviados, y el Señor profetiza que esto lo seguirán haciendo. Además de todo, tuvieron al Señor entre ellos. Ellos vieron las señales, escucharon su enseñanza, pero rechazaron el tierno cuidado, la guía del Señor, y estaban planeando cómo atraparle en alguna palabra para matarlo, para asesinarlo. Por todo esto, Israel solo podía esperar el castigo del Señor.
Pero en ese momento parece que los discípulos estaban tan deslumbrados con la grandeza, con la belleza del templo, que no podían concebir ese juicio, esa destrucción que vendría para la ciudad, para el pueblo. Y el Señor les asegura que no quedará piedra sobre piedra. Entonces ellos preguntan: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Como vimos, para los discípulos la destrucción del templo, la destrucción de la ciudad, era un equivalente al fin del mundo. Para ellos terminar con la ciudad, destruir la ciudad era el fin del mundo, pero la destrucción de la ciudad realmente no era el fin, sino que era una de las cosas que tendrían que suceder junto con una serie de diferentes eventos que irían incrementándose hasta la segunda venida de Cristo. Dijimos que aquí la comparación es con una mujer con dolores de parto, ¿no? Es una mujer que está a punto de dar a luz, pero en algunas mujeres los dolores son diferentes, ¿no? Hay un incremento de los dolores, pero no todas las mujeres son iguales. Entonces la historia, vemos la iglesia en esa situación, ¿no? Y al final de la historia el alumbramiento es la segunda venida de Cristo. En algunos momentos hay un dolor más intenso, hay más persecución en la iglesia, en algunos momentos es más tenue, pero al final vendrá el Señor. El Señor entonces está preparando a sus discípulos y a todos los creyentes en la historia para enfrentar y permanecer firmes en medio de sus juicios y ante las diferentes circunstancias que van a experimentar por ser sus seguidores, que vamos a experimentar. El llamado es a perseverar firmes hasta el fin, a ser testigos predicando el Evangelio y a confiar en el poder del Señor para hablar con sabiduría, para hablar con valentía. Hermanos, como ya decía en el anterior sermón, este es un capítulo difícil, es difícil de interpretar precisamente por su género literario, es un pasaje extenso también, y antes de continuar es importante considerar con más detalle la estructura de este texto. Como ya he dicho, este pasaje, aunque habla primariamente de la destrucción de Jerusalén, no solo incluye el evento mismo de la destrucción que sucedió en el año 70, sino que a la vez hace referencia a las cosas que tendrán lugar en el transcurso de la historia hasta la segunda venida de Cristo. Y entendemos esto porque este es un pasaje que está en un género que se llama profético. Este tipo de texto pone en secuencia o combina eventos próximos a suceder con eventos lejanos y finales. Es como cuando ustedes ven una montaña, pero al acercarse a la montaña empiezan a ver una cadena de montañas que sigue detrás de esa montaña. Y si ustedes pasan ese lugar, van a darse cuenta que la cadena sigue, ¿no? Entonces, así lo veía el profeta. Este tipo de texto pone en secuencia o combina los eventos. Un ejemplo de todo esto lo podemos ver en el Antiguo Testamento, y es la profecía de Joel. En Joel 2, 28 al 29, tenemos esta profecía, y Joel habla sobre un cumplimiento inicial. Joel 2, 28 al 29 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Eso ya sucedió. ¿Cuándo sucedió? Lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 2, cuando el Espíritu fue derramado en Pentecostés. Pero también el mismo pasaje sigue hablando del día terrible del Señor, que claramente no se dio en plenitud en ese día de Pentecostés. Joel 2, 30 al 31 dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Noten ustedes que estos eventos no se cumplieron ahí, sino que se van a cumplir y están unidos. Muchos de esos eventos igualmente tienen parte de su cumplimiento en el primer siglo, en el derramamiento del Espíritu Santo, como les decía, pero otros eventos de la misma profecía tienen lugar al final de los tiempos. Entonces, en nuestro pasaje, aunque se incluye el año 70, vemos que hay cosas que no podrían corresponder exclusivamente a ese momento histórico. Ejemplos de esto son, en el versículo 19, estamos todos en Marcos 13, el versículo 19, la tribulación que no ha habido ni la habrá. En el versículo 20, los días acortados por causa de los escogidos para que sean salvos. Y la aparición de falsos profetas y falsos cristos.
Entonces, estas cosas, tribulación, los escogidos en el mundo y los falsos profetas, son cosas que no son exclusivas del primer siglo, sino que podemos ver a medida que pasa el tiempo. Entonces, lo que vemos aquí es que el Señor profetiza el juicio y la destrucción de Jerusalén como el tipo de lo que sucederá al final de los tiempos en el juicio final. Siendo así, vemos que en nuestro pasaje hay un doble cumplimiento como corresponde a este género profético, y es la destrucción de Jerusalén y el tiempo antes de la segunda venida de Cristo. Tomen en cuenta estos dos momentos. Ahora, entendiendo todo esto, vemos que en nuestro pasaje el Señor les describe un suceso histórico previo a la destrucción de Jerusalén que debe llevarlos a actuar. Es una advertencia a los creyentes de este tiempo para estar atentos a esta señal y ser librados de la destrucción. Y esto es llamado la abominación desoladora. Versículo 14, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, pues a donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. La abominación desoladora hace referencia en el Antiguo Testamento a algo repugnante, algo idolátrico, pagano, que trae desolación. El Señor aquí hace referencia al profeta Daniel. Daniel 9:27, vamos a leer Daniel 9:27, 11:31 y 12:11. Daniel 9:27 dice lo siguiente: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora sí, Daniel 11:31 dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Ahora, Daniel 12, versículo 11: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Entonces, estos tres pasajes hablan de un desolador, de un momento cuando cesarán el sacrificio y la ofrenda, de tropas que profanarán el santuario, la fortaleza, quitarán del continuo sacrificio y pondrán algo conocido como la abominación desoladora. Y nos dice los tiempos en que ocurrirá. Y como vemos en el género profético, este cumplimiento tiene varios cumplimientos. Otra vez, estamos mirando la montaña desde aquí, pero a medida que nos acercamos vamos a encontrar más cumplimientos. Aquí tenemos el primer cumplimiento. Primer cumplimiento: Daniel profetizó algo que pasó en su tiempo, y fue el momento histórico cuando un personaje conocido como Antíoco Epífanes, un rey seleucida, que en el año 168 a.C. atacó Jerusalén y puso en el templo la imagen del dios pagano Zeus, e hizo un altar pagano encima del altar del continuo sacrificio, y ordenó el sacrificio de cerdos y de otros animales impuros, profanando y contaminando el templo, convirtiéndolo en un lugar desolado. Ese fue el primer cumplimiento. En el año, dijimos aquí, 168 antes de Cristo. Él también fue sanguinario, sacrificó a más de 40,000 judíos en ese momento, y prohibió la práctica del judaísmo bajo la pena de muerte. Después de esto tenemos la guerra de los macabeos. Todo esto no está en la Biblia, es un relato histórico de lo que pasó. Sucedió en el periodo intertestamentario. Después, con la guerra de los macabeos, entonces los judíos hacen una revuelta, se rebelan contra esto y retoman otra vez la restauración. Ahora aquí en nuestro texto vemos el segundo cumplimiento. Entonces, primer cumplimiento, Antíoco Epífanes. Segundo cumplimiento, el Señor cita al profeta Daniel y usa sus palabras ahora para hablar de un segundo juicio que vendrá sobre Jerusalén. Se le llama la abominación desoladora, igual a lo que dijo el profeta Daniel, porque es algo que denigra o contamina lo sagrado, algo que trastorna la verdadera adoración. Todo el que lea esa profecía de Daniel en ese contexto que está dando el Señor puede percatarse de ese segundo cumplimiento.
Entonces vemos que algo que tuvo un cumplimiento 200 años antes del nacimiento del Mesías, se interpreta aquí con otro cumplimiento en el año 70 con la destrucción del templo de Jerusalén. Incluso en Daniel 9 tenemos la llegada de Jesús, su muerte, Daniel 9, del 24 al 26, y la destrucción del templo. Todo estaba profetizado. Aquí la misma escritura nos muestra estas características que tiene el género profético. Lucas dice en Lucas 21:20, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Todo esto se dio cuando los romanos llega Tito comandando, enviado por Vespasiano, rodea y toma Jerusalén con la imagen de su emperador en sus estandartes. Ellos se llevaron muchos de los tesoros del santuario como motín de guerra y se apoderaron de toda la ciudad. El sitio comenzó en abril del año 70, mientras Jerusalén todavía estaba llena de peregrinos que habían venido a celebrar la Pascua. ¿Cuánto tiempo duró el sitio? Duró 5 meses. La ciudad encerrada. Se hicieron alrededor de la ciudad y nadie podía salir ni entrar. Entonces, ¿qué produjo eso? Una hambruna. La ciudad estaba sitiada y los romanos destruyeron todo, pero no podían las personas de adentro salir. Los historiadores dicen que madres comieron a sus hijos, porque no había forma de salir a comer, a buscar alimento. La comida se agotó, la ciudad estaba sitiada. Fue una situación terrible. Y fue una guerra muy cruel, 5 meses encerrados. Eso lo relata el historiador judío Josefo. El número de prisioneros tomados durante toda la guerra fue de 97,000 personas y el número de muertos fue de 1.100.000 personas. Fueron masacrados dentro de la ciudad. Ancianos, mujeres, niños fueron asesinados sin misericordia. Algunos de los prisioneros fueron echados luego a las fieras, otros vendidos como esclavos a todas las naciones, y los cautivos más fuertes, los de mejor aspecto, fueron llevados en una práctica que tenían los romanos de hacer una procesión triunfal que recibe a los vencedores. Cuando Tito llega a Roma, llega con el botín de guerra y con las personas cautivas. Ellos los llevan allá. También durante muchos años se prohibió a los judíos visitar a Jerusalén, que se convirtió en una ciudad pagana. El templo fue incendiado, toda la ciudad fue arrasada. Ellos profanaron el templo entrando en él, saqueándolo. La profecía de Daniel es aplicada por el Señor al inicio de este momento histórico y como una advertencia a los cristianos para huir. Cuando los creyentes vieran que los romanos empezaban a aparecer, a llegar con sus estandartes, debían huir rápidamente. Los cristianos que siguen las instrucciones del Señor, ellos se percatarían de este cumplimiento y tomarían en serio las palabras del Señor. ¿Cuáles fueron las palabras del Señor? Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. El que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, orad pues que vuestra huida no sea en invierno. Entonces ellos aquí fueron advertidos para no quedarse en la ciudad, sino huir a las partes altas, a los montes, y así evitar morir acribillados ahí por los judíos. Aunque no se puede comprobar, según la historia, se cree que los cristianos se refugiaron en una ciudad que se llama Pella de Perea. Y ustedes recuerdan que ahí sucedió lo del endemoniado gadareno, y que él fue a hablar de Cristo a las personas de su lugar. Entonces esas personas convertidas ahí recibieron a los creyentes. Eusebio, el historiador cristiano, nos cuenta eso, que los cristianos se refugiaron ahí. Los judíos hicieron todo lo contrario. Ellos todos buscaron entrar en masa a la ciudad para luchar con los romanos. Ellos pensaban que iban a ganar, que iban a resistir. Por eso muchos murieron, porque no le hicieron caso a las palabras de Jesús. Y muchas voces surgieron por ahí diciéndole a los cristianos, seguramente, quédense, a los judíos cristianos, quédense para defender el templo. Pero no, ya el juicio del Señor estaba dado sobre la ciudad. Asimismo, si la invasión les sorprende en la ciudad y están en la azotea, el Señor advierte ahí, el consejo ¿cuál era? No deben descender de su casa,
Ya están ahí en la azotea, les tuvo que quedarse escondidos ahí, el ataque ya inició, más bien deben ocultarse, no exhibirse, ese es el consejo del Señor. Pero también si están fuera, no deben entrar a la casa para tomar algo. Entonces aquí todavía es posible huir, no deben preocuparse por llevar nada. Y si alguien está en el campo trabajando seguramente y deja su ropa, su capa, el consejo es que no debe volver por su capa, sino que debe huir con la ropa que tiene, versículo 16. Todo eso implica urgencia, urgencia por escapar, perder un minuto para sacar algún bien o salir a la ciudad solo por curiosidad, por ver lo que está pasando, permitirá que sean sorprendidos por el ataque, capturados y muertos. Y en Lucas vemos que la razón de todo esto es que son días de retribución. En el original, retribución significa venganza, día de la venganza de Dios. La situación sería muy difícil, especialmente para las mujeres embarazadas o con niños pequeños. Y eso implica aquí también, o aplica más bien a los creyentes también, pero especialmente eran las mujeres judías que se quedaron en Jerusalén. Los oyentes del Señor que obedecían su palabra debían salir de afán, recorrer largas distancias y hacer eso con niños pequeños, niños de pecho. Pues ustedes saben qué ocurre, ¿no? Pueden llorar o enfermarse, iba a ser difícil. Recuerdo cosas que me contaba mi papá del tiempo de la violencia aquí en Colombia, y él lo metieron dentro de una caja, como en un guacal, con los hermanitos ahí metidos, y los iban llevando en una mula por lugares de monte para no ser descubiertos, pero decían que la preocupación era que los niños lloraran dentro de las cajas, porque iban a avisar a todos esos grupos guerrilleros y los iban a atacar. Pues así más o menos era la situación. Salir a escondidas con niños iba a ser algo muy difícil, y acá está el corazón del Señor, ¿no? Por esas personas, pensando en esos niños y en esas mujeres. Lucas dice: mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e irá sobre este pueblo. Por último, en las advertencias también deben orar por el clima, que no sea en invierno, y eso complicaría el desplazamiento por el frío y por las carreteras, ¿no? Noten aquí que aunque el Señor podía cambiar esa estación, y Él conoce los tiempos en que todo eso iba a pasar, el Señor les llama a usar ese medio de gracia, la oración, para recibir lo que Dios tiene determinado para ellos. Orar les permitiría estar atentos, alertas y dependientes, y sería el medio para que el Señor diera tiempos mejores durante la huida. Lucas, el pasaje paralelo, Lucas 21-24, hablando de los judíos que resistieron el asedio y se quedaron en la ciudad, también dice lo siguiente: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hermanos, estos judíos sufrieron muerte, cautividad a todas las naciones. Imagínense ustedes el juicio por rechazar al Mesías. Jerusalén fue invadida, saqueada por estos ejércitos romanos, y aquí se muestra hasta cuándo será esto, hasta cuándo, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esto hace referencia al tiempo entre la primera venida y la venida al final de los tiempos. Aquí nos damos cuenta que este pasaje no habla solamente de Israel y del año 70. Hermanos, ¿cuán fuertes son los juicios de Dios? Este evento limitó completamente la adoración, el servicio de Israel. Noten lo que decía Daniel: cesó el sacrificio, ya no se podían hacer sacrificios en el templo, porque no había templo, no había lugar santísimo, no había lugar santo, todo fue destruido, no quedó piedra sobre piedra. Ellos, como una higuera estéril, improductiva, y como siervos infieles, no volverían a esa misma situación que tenían antes. Ellos fueron desechados como su pueblo, y otros darían los frutos. El nuevo Israel, el Israel espiritual, la iglesia conformada por judíos y gentiles. Hermanos, verdaderamente el Señor no tendrá por inocente al culpable. Este gran juicio nos previene a nosotros, nos llama a estar alertas. Tenemos que pensar en qué estamos nosotros haciendo en relación al evangelio que hemos recibido y la posición que tenemos como iglesia. Porque así como pecaron los judíos, así puede pasar hoy en día, que la iglesia apostate. Y el Señor también ha hablado de ese juicio que vendrá por esa infidelidad.
Este gran juicio nos previene y nos llama a estar alertas, pero igual como pasó con Israel, que rechazaron al Mesías y no le obedecieron, y les vino el juicio de Dios, asimismo el día del Señor vendrá al final de los tiempos, y quienes no estén preparados no podrán escapar. Pero hoy, hermanos, es día de salvación. El Señor, al igual que con Israel, ofrece esta misericordia, nos llama para ser librados de esa condenación, confiando en Él, en su vida y obra, el mismo mensaje que se predica hoy. Las advertencias para hoy son: arrepiéntase, vuélvase al Señor, congréguese, sirva a Cristo, reconózcalo delante de todos, viva para Él y en Él, y dependa de su gracia. Como dice Pablo a los Romanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Vendrá ese día de la ira, y será día terrible. Entonces ven y confía en Cristo, no dudes más, y escapa del juicio de Dios que inevitablemente vendrá. Y ahora iniciamos otra sección del pasaje, continuamos hablando precisamente de este tiempo final, que sin desconectarnos de esta escena del año 70, muestra un espectro más amplio de esta profecía. Y este es el tercer cumplimiento, ¿cierto? Veamos que todo este cumplimiento de la destrucción de Jerusalén es a la vez figura de la profanación de lo sagrado por un anticristo final, uno como Antíoco o uno como los romanos, pero al final de los tiempos. Este es el tercer cumplimiento de las palabras de Daniel. Noten ustedes el espectro de la profecía. Tuvo un primer cumplimiento con Antíoco, tiene un segundo cumplimiento con los romanos y un tercer cumplimiento ahora al final de los tiempos. Recordemos que después de esto, de la destrucción de Jerusalén, no quedó templo ni santuario. El equivalente después de este evento para la adoración, si no hay templo, ¿qué es? La iglesia. Y la adoración es ahora en espíritu y en verdad. Así que esta profanación que va a pasar al final de los tiempos, y es la tergiversación y usurpación de todo lo sagrado y santo, como lo vimos en el año 70, pero ahora en el cristianismo, en la iglesia. Cuando veamos este intento de tergiversación, de corrupción en la iglesia, sabremos que estamos a puertas de este terrible tiempo. Marcos dice, el versículo 19, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación de Dios, que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Hubo tribulación en este tiempo con la destrucción del templo, pero aquí se habla de una tribulación que nunca ha habido desde el principio de la creación, ni la habrá. Sabemos que los judíos siguieron sufriendo, ¿cierto? Y que incluso un número mucho más grande murió en el holocausto nazi, por ejemplo. Entonces aquí no estamos hablando de esta persecución. Cuando dice que ni la ha habido ni la habrá, porque los judíos después de esto murieron, fueron millones los que murieron en el holocausto. Entonces aquí se hace referencia a una persecución más allá de esto, al final de los tiempos. El espectro es más amplio. En el pasaje paralelo en Mateo 24, 21 dice la gran tribulación. El pasaje en Mateo conecta esta tribulación con la segunda venida de Cristo, porque dice que inmediatamente después de la tribulación vienen señales en el sol, la luna y las estrellas, inmediatamente la segunda venida del Señor. Miren lo que dice Mateo 24, 29 al 30. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. En el año 70 o inmediatamente este año no sucedió la segunda venida final de Cristo. No fue ahí que vino Cristo, todavía no ha venido Cristo. Entonces concluimos que este pasaje habla de una tribulación antes de la segunda venida y al final de los tiempos. Un tiempo de angustia y persecución como ningún otro que ocurrirá antes del regreso de Jesús. Pero imagínense si hemos hablado de las dimensiones que tuvo la persecución de Antíoco, de las dimensiones que tuvo la persecución de Tito allá con los romanos, y ahora ¿cómo será esto si no se ha visto? Si es más grande. Esto lo podemos ver claramente desde el Antiguo Testamento, incluso antecediendo a la resurrección de los muertos, que claramente es en el día final. Daniel 12, del 1 al 3 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel,
el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Noten la cercanía de esta tribulación final con la segunda venida de Cristo y las señales en el cielo. La iglesia, hermanos, pasará por la tribulación. Esa es nuestra conclusión. ¿Y por qué decimos esto? La tribulación ha sido común en todo tiempo, hermanos. Para todos los cristianos. Sería extraño que la iglesia no pasara por la tribulación. Pero al final esta tribulación se incrementará y concluirá con la segunda venida de Cristo en gloria. Vaya conmigo a 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, los versículos 4 al 7. Escuchemos. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Entonces, de acuerdo a esto, entendemos que la iglesia pasa por tribulación. Sucede en el primer siglo y sucede en la historia. Y noten que aquí se está uniendo el tiempo de tribulación inicial, el tiempo en la historia y el tiempo final, porque habla de la manifestación, de la paroxia, la manifestación del Señor Jesucristo con sus ángeles, con los ángeles de su poder. El Señor determina acortar los días de la tribulación final por causa de sus escogidos. Eso es lo que dice el versículo 20. ¿Quiénes son los escogidos? Pues los creyentes judíos y gentiles de todos los tiempos, escogidos desde antes de la fundación del mundo, soberanamente por Dios y por gracia. No solo las personas del año 70 o hasta este año. Por eso vemos que esa profecía tiene un espectro más amplio. Este pasaje claramente muestra que los creyentes al final de los tiempos pasarán por la gran tribulación, pero serán guardados y preservados. Todos los creyentes tenemos que entender e interpretar las señales, como vemos más adelante. De la higuera aprended la parábola, dice Marcos. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. No sabemos, hermanos, el día ni la hora. Y yo no les voy a decir eso. Eso lo hacen los falsos maestros y lo hacen personas muy equivocadas. Y no debemos hacerlo, pero debemos estar alertas, velando y orando. Y hermanos, eso implica responsabilidad. Debemos confiar en el cuidado del Señor, eso sí. Él protegerá a su iglesia en medio de toda esa persecución que contempla falsos cristos, falsos profetas, traición de los más cercanos, persecuciones, enfriamiento de la fe. Además de los juicios de Dios, como fue la destrucción de Jerusalén en el año 70 y también los diferentes conflictos en el mundo, porque vendrán guerras, rumores de guerras, eso seguirá pasando. Lo importante aquí es ver que el Señor sostiene la salvación de los elegidos. El Señor nos preservará hasta el final. Así como el pueblo de Dios en el año 70 fue preservado, aún igualmente, pues debió experimentar algún tipo de angustia, ¿no? Ustedes, para nadie es fácil salir en medio de una guerra, como dice aquí el Señor, si es invierno, si van con niños, si están en la ciudad y ven los ejércitos llegando. Para ellos no fue fácil, ellos pasaron por una persecución en cierta manera y tuvieron que huir. Entonces, para ellos fue difícil en una medida, porque tuvieron que huir y dejar también sus cosas. Ellos dejaron su vida allá en Jerusalén, los que vivían en Jerusalén, dejando sus propiedades, sus bienes, su ropa, sus recursos. No podían llevar todo, no podían ni devolverse por su capa. Entonces sí sufrieron. Estuvieron en la mitad de la persecución, pero fueron preservados. Asimismo, la iglesia también vivirá tiempos de tribulación, pero serán protegidos y preservados en medio de esa tribulación. El fruto es efecto de estar en Cristo, de ser sus elegidos. Por eso avanzamos y estamos firmes contra los embates
del enemigo, pero podemos confiar porque Cristo nos sostiene. Y ya estamos viviendo en diferentes maneras, tal vez no con la misma intensidad, pero experimentamos persecución, rechazo, odio por causa del Evangelio. Yo creo que todos aquí hemos experimentado algún tipo de rechazo de los más cercanos por causa de la palabra de Dios. Los falsos creyentes no podrían permanecer firmes. Solo los creyentes van a permanecer firmes hasta el final. Y todo esto se incrementará al final de los tiempos. El Señor previene y advierte del engaño de esos tiempos. Entonces, dice aquí el versículo 21, entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. El Señor anticipa que se tratará de engañar a los creyentes con la llegada del Mesías. Si alguien dice que el Mesías ha llegado y está en un lugar determinado, no atiendan a eso, hermanos. Y Mateo añade algo más, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, lugares específicos, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. La venida de Cristo será un evento portentoso, universal, público y abierto, algo que toda tribu y nación podrá ver claramente al tiempo. No será algo secreto, no será algo escondido o reservado para un grupo selecto, sino que todo ojo lo verá. Y aunque será sorpresivo, será precedido por algunos eventos que el Señor profetizó. Así que hay señales y cosas que tienen que pasar primero para que ese momento llegue. También hay una tendencia moderna hoy en día a espiritualizar todo lo que es religioso. Entonces, es importante entender que la segunda venida de Cristo no es simplemente un evento espiritual, ni un evento figurado, sino es una expectación literal, histórica y física, así como en la misma creación. Será real. Y además, antes que el Señor venga, están las señales portentosas. El cielo, el sol y la luna y las estrellas siendo totalmente conmovidos. Entonces será muy visible. Pero el pasaje dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. El Señor enseña que muchos tratarán de imitarle y su engaño será muy convincente, muy difícil de descifrar para engañar a las personas. Esos falsos cristos, esos falsos profetas van a hacer señales, van a hacer prodigios, van a hacer milagros. Y la gente quedará aterrada. Ellos imitarán las señales portentosas del Señor para hacerse pasar por Él. Su propósito es ponerse en el lugar del Señor. Y la advertencia es a no hacerles caso. Hermanos, la verdad, mucho de esto viene pasando en la historia. Entonces podemos decir, estamos a las puertas de lo que va a pasar. Hay muchos falsos profetas que han dicho ser Jesucristo, muchos en la historia. Incluso han formado comunidades apartadas de la sociedad y se caracterizan por el misticismo y la inmoralidad. Ustedes han escuchado tal vez de los raelianos, de esa comunidad que sigue a este falso profeta, y él dice ser Jesucristo. Entonces, esto ha pasado, y ellos hacen publicidad y llaman a unirse a su grupo. Muchos incluso han llevado a muchos a la muerte, se han suicidado todos en masa. Otros usurpan el lugar de Cristo en la iglesia como cabeza, o profanan la adoración y establecen sus propias maneras y formas de doctrina negando las Escrituras. Pero habrá una manifestación final de ese anticristo que pretenderá asumir el lugar de Cristo y quien perseguirá a quienes no se sometan a ese gobierno maligno. Recordemos que varias cosas deben ocurrir antes de la venida. El Evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Vendrá la gran tribulación, la gran apostasía, la manifestación final del anticristo, que será un tipo de ese Antíoco o de ese Tito que destruyó Jerusalén. Satanás fue atado, ustedes lo saben, en la primera venida de Cristo, pero será desatado un poco antes de la segunda venida de Cristo. Por eso la persecución será mayor. En Mateo 12:29 leemos, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? Entonces acá habla de Cristo en su primera venida. Él viene a la casa, o sea, el mundo, el reino del hombre fuerte que es Satanás, para librar y saquear sus bienes, que son los elegidos, los escogidos que están esclavos del diablo. El Señor los libera.
En Hebreos 2, 14 al 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nadie puede decir que Satanás no ha sido destruido. Fue destruido, fue atado. Sin embargo, no ha sido aniquilado totalmente, sino que lo ha atado, ha destruido su poder de operación contra los hijos de Dios para que no sean engañados y destruidos por él, para que el evangelio pueda ser predicado en las naciones. En Apocalipsis 23 dice: y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Noten ustedes, un poco de tiempo, el tiempo que el Señor acortó para preservar a los elegidos. Satanás ha sido atado para que la iglesia, los escogidos de todas las naciones, sean salvados y libertados de su engaño, pero por Apocalipsis 20, al final del milenio, será desatado por un poco de tiempo, y se dará el tiempo que vemos aquí, la gran tribulación contra la iglesia. En ese tiempo el diablo volverá a engañar al mundo, ellos seguirán su engaño por medio de falsos evangelios, señales engañosas, pero luego será destruido completamente y lanzado al lago de fuego y azufre. En la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, quiero que vaya conmigo a ese pasaje, segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, los versículos 3 al versículo 12. Escuchemos con atención. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Noten lo que dice aquí, lo que lo detiene. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El verso 3 de este pasaje dice que el Señor no vendrá hasta que venga esa apostasía, y es un tiempo cuando las personas se volverán a la fe, de la fe verdadera, y vendrá el anticristo. Ese personaje se caracteriza por ser enemigo de Dios y de todo lo relacionado con Dios y el culto. Usurpa su lugar en la religión, se hace pasar por Dios, dice el versículo 4. El versículo 7 dice que en el tiempo de Pablo ya eso estaba en acción, el ministerio de la iniquidad, solo que alguien lo detenía, es el sello de Dios, ¿cierto? Pero vemos que será quitado. El versículo 9 y 10 muestra que los prodigios que hará, ¿no? y enseñará engaños, todo eso sería unos milagros falsos, o por lo menos llenos de mentira. Y los versículos 11 al 12 muestran que sus seguidores son entregados a endurecimiento y a un poder engañoso, porque no recibieron el amor de Dios, ¿no? Ese terrible tiempo vendrá, hermanos. Hermanos, los prodigios y milagros no son señal de la verdadera iglesia, y hay que tener cuidado. Este engaño también va a traer a muchos. Marcos 13:6 dice eso, lo vimos en el sermón pasado. Así que las multitudes no son señal de estar en una iglesia verdadera. También es importante considerar que es lo que se predica, porque en esos escenarios lo común va a ser el engaño y la mentira, la impiedad también, pero en medio de todo esto el Señor va a proteger a su iglesia, y esto no debe ser sorpresa para nosotros, porque el Señor mismo ya lo anunció, lo que dice el versículo 23. Hermanos, el Señor nos ha dicho esto, lo sigue diciendo por medio de sus predicadores en todo el mundo, lo ha anunciado, no solamente para las personas del primer siglo, sino también para todos los creyentes en la historia, para que recibamos esta advertencia con mucha seriedad. En primer lugar, debemos estar atentos a los tiempos.
a las señales que tenemos para que, identificando claramente el error, podamos huir de la vida y el engaño del mundo y de los falsos maestros, para que fijemos nuestra mirada en Cristo y su provisión y no miremos ningún otro lugar. Este ministerio de iniquidad ya está presente, o sea que deben haber movimientos alrededor nuestro que tienen esas características, que se enfocan en los milagros, en las señales, en los prodigios, que ponen a un hombre por encima mismo de Cristo, ¿no? Ya sea como cabeza, ya sea como el intocable, el ungido, que es lo que significa Cristo. O sea que esto ya está, este ministerio ya está funcionando en el mundo. Y podemos decir que ministerios como la que enseña la doctrina de la prosperidad son falsos evangelios, son falsos mensajes. Todo el que esté en esos contextos debe huir de ahí porque tienen características de este falso evangelio, de este falso ministerio. Para que asumamos correctamente también la tribulación y la persecución en cada tiempo, que en alguna medida vendrá a los creyentes por causa de su fe, y no nos sorprendamos ante la prueba. La iglesia no será arrebatada antes de la tribulación. Debemos ser conscientes, hermanos, de que vamos a enfrentar situaciones de rechazo, de prueba, pero que el Señor nos preservará, que el Señor ha cortado esos días para poder permanecer. No sabemos si lleguemos a ese día, ese momento final de gran tribulación. Desde luego, pueden haber algunos vislumbres de lo que será eso, pero todavía entendemos que no hemos llegado a ese punto tan crítico donde incluso se prohibirá la fe cristiana. Pero podemos prepararnos desde ahora porque sabemos que va a venir. Es mejor estar preparado, es mejor estar preparados. También para que nos gocemos y glorifiquemos en el tierno cuidado de Dios con su pueblo y entendamos que Él es el que sostiene nuestra salvación, Él es el que nos preserva y conforme a eso usemos sus medios, la palabra, los sacramentos, la oración para ser suplidos en su gracia y perseverar. Noten que el Señor les pidió a ellos que oraran, que su vida no fuera en invierno. Entonces oremos al Señor, supliquemos al Señor para que nos proteja en medio de los tiempos. Y el llamado es a prepararnos continuamente, porque el ministerio de la iniquidad ya estaba en el primer siglo. Hermanos, desde que el Señor ascendió a los cielos, estamos en últimos tiempos. Desde ahí. Recuerden que todo este ministerio de iniquidad tiene como meta tergiversar, profanar el templo de Dios, que hoy en día ya no hay templo. Entonces, ¿cuál es el templo de Dios hoy en día? La iglesia y las personas. Esa es la meta de ese ministerio. Hoy en día vemos como muchas iglesias entran en un declive al alejarse de las Escrituras y dar lugar a la superstición, a la vida material, incluso a la vida inmoral. Todos esos son engaños que poco a poco erosionan la verdad y tergiversan el culto a Dios, al verdadero Dios. Incluso en denominaciones que siglos atrás habían sido fieles. Estamos viendo eso dentro de las mismas iglesias conservadoras. Por eso tengan cuidado. El enemigo usará engaños muy sutiles. Aunque su atadura es una realidad, la Escritura también dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso, hermanos, debemos velar y orar, porque todo esto se introduce poco a poco y las personas van aceptando cositas poco a poco hasta que todos lo terminan aceptando. Por eso debemos examinar muy bien. Israel no consideró y apreció el cuidado y los privilegios que recibió del Señor, hermanos. Este fue el gran pecado de Israel. Nosotros debemos considerar, apreciar nuestra salvación, pero a veces lo vemos como algo tan normal, tan genérico. No nos damos cuenta de lo que tenemos. Tenemos una iglesia local, tenemos unos hermanos, tenemos sana doctrina, pero es como si eso no nos moviera. Debemos ser agradecidos y valorar lo que el Señor ha hecho en nosotros, hermanos. Israel no valoraba eso. Y hoy en día las personas no quieren ni participar, ni servir, ni extender el reino. Viven en una pereza espiritual total, en un letargo total. Como si el Señor de la grey, el Rey del reino, no estuviera vigilando a su pueblo. Hermanos, no nos confiemos. Recuerden las enseñanzas del Señor. ¿Qué pasó con el que escondió los talentos? Con el que no sirvió al reino, con el que no fue productivo, porque Israel estaba siendo acusado de ser una higuera que no daba fruto, que rechazaba a los que venían a enseñarle, que quería establecer su propia adoración. Estamos llamados a tomar sus
advertencias, sus llamados en serio y buscar servirle en su poder dando fruto abundante para su reino. No nos confiemos, ni nos conformemos, sino busquemos servirle mejor, dar mayor fruto, ser hallados haciendo su voluntad. Y a nivel individual debemos estar alertas para prevenir lo más pequeño. El enemigo también tiene a sus hijos, a sus discípulos en el mundo. Toda persona que le induzca a abandonar a Cristo, a no dar importancia a la vida del reino de Dios para reemplazarlo con la vanagloria de la vida, con la vida ligera, pecaminosa, incluso para cambiar la fe por cosas cotidianas y buenas como el deporte, la diversión, el trabajo, muchas cosas, mejor dicho. El que le proponga poner en el trono de Dios otra cosa, no es de Dios. Es un falso profeta que le lleva a un falso salvador. Usted debe hacer esa diferencia. Satanás no se va a presentar con cola y con un tridente, no, sino de una manera que sea atractiva a sus ojos y que no le parezca peligrosa. Estamos también llamados para esto, a escudriñar las Escrituras, a prepararnos continuamente para no ser presa fácil del enemigo. Hay que estudiar las doctrinas fundamentales, cardinales de la fe, hay que profundizar, observar la defensa de la fe de los creyentes en la historia contra los herejes, para no caer en las mismas herejías. Es necesario discernir los tiempos, mirando todo lo que dice la Escritura que debe suceder antes de la venida del Señor. Pero por último y más importante, debemos considerar nuestra identidad como creyentes, conocer quiénes somos nosotros y el cuidado del Señor para su pueblo. Él nos guarda en toda situación, Él nos preservará hasta el final. Su preservación y nuestra perseverancia están aquí de la mano, están juntos. El Señor enseña las dos cosas, no se pueden desligar. Somos responsables, escuchamos sus advertencias y las obedecemos para no perecer. Aplicamos los medios de gracia para ser alimentados y sostenidos. Hermanos, nosotros caminamos en este mundo siendo conscientes que un día el Señor va a derramar su ira sobre la tierra y el juicio vendrá. Para el mundo sin Cristo será un día terrible, desolador, pero para el pueblo de Dios será la victoria, será la justicia. El Señor destruirá el ministerio de iniquidad y enjuiciará a todos los que se levantaron contra Él. Todos sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies. El Señor aplastará el lagar de la ira de Dios. Los injustos irán al castigo eterno, pero los creyentes van a ser resucitados, glorificados para vida eterna. ¿Y tú, de qué lado estás? Oremos. Padre, gracias por tu palabra, que nos muestra tu cuidado especial con tu pueblo, pero también la responsabilidad que tenemos en ti, Señor, de apreciar, de valorar tus llamados, tus advertencias, tu poder, Señor, y de caminar con rumbo a ese destino eterno, considerando, Señor Dios, que tú eres un Dios justo y santo, y no olvidando, Señor Dios, estas serias advertencias, pero también estas provisiones para nosotros. Ayúdanos a atender con sumo cuidado estos llamados que nos haces continuamente en tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.